Hola mis hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de poder compartir una vez más por este medio su palabra. El día de hoy vamos a conversar o a estudiar un poco sobre la carta de Santiago capítulo 5 versículo 12. Este versículo me llamó grandemente la atención debido a que si nosotros somos estudiosos de la palabra, investigamos, podríamos dar cuenta que estamos cometiendo algunos errores que se cometían también en aquel entonces. Sin más preámbulo, vayamos hasta allá. Ubiquémonos en Santiago, capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra. Versículo 12 de Santiago, capítulo 5, dice, ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, que vuestro sí sea sí, y que vuestro no sea no, para que no caigáis en juicio. Leyendo este capítulo, me llama la atención en este versículo de que en la actualidad la práctica que realizamos en nuestros días, en nuestra práctica diaria, nos comportamos igual o peor que los fariseos y judíos en los tiempos bíblicos. Usted dirá, ¿qué hermano? ¿Cómo puede ser? Sí, nos comportamos. Somos humanos, ¿no? Aunque se refiere a un tema conocido, debemos repasarlo y analizar qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dice, hermanos míos, no juréis ni por cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Nosotros usamos el nombre del Señor en vano. Y eso es una violación a uno de los grandes mandamientos. Usted dirá, hermano, yo no hago eso. Pero sí. Muchas veces inconsciente, pero otras veces porque no sabemos. Usamos el nombre del Señor en vano. En el ambiente humano estaba muy difundida en aquel entonces la costumbre de invocar a Dios como a testigo de la verdad sin razón suficiente, incluso para bagatelas y trivialidades que salen al paso de cada día. Es decir, ellos usaban el nombre del Señor para asegurar, para cerrar un trato que se diera, que iba a ser seguro. La mayor parte del tiempo no era así. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra? Si vamos al Antiguo Testamento, tenemos ese mandamiento. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Deuteronomio 5:11. En verdad, se guardaban las apariencias. No se quebrantaba descaradamente el segundo mandamiento de la ley de Dios en aquel entonces. Y muchas veces tratamos de hacerlo de esta manera, pero ya es muy obvio. ¿Cómo si? Usamos el nombre de Dios para casi todas las cosas que deseamos y que queremos. ¿No es así? ¿Creen que no? Bueno, evitaban nombrar a Dios cuando hacían sus negocios. En su lugar usaba circunlocuciones como cielo, tierra y templo. Dice la Biblia en aquel entonces. De hecho está específico, el mismo Señor Jesús lo enseñó. Pero en el fondo quien quería invocar era a Dios y se le faltaba el respeto con esto, reduciéndolo al nivel de habladurías cotidianas. En Mateo leemos, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey. Antes bien, vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Eso lo dice Mateo
capítulo 5, versículo 33 al 37. Decimos, yo no hago eso, yo cumplo la palabra, yo entiendo la palabra, yo. Pero podemos entender que nuestra humanidad, la carne, esto, va en contra del espíritu todo el tiempo. Así que tenemos que ser buenos oidores, escuchar lo que está sucediendo, analizar y observar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Entonces, hablamos muchas veces por hablar, por conversar, por decir algo, y resulta que estamos quebrantando estos principios. Esto que les comparto hoy es un recordatorio de lo mal que a veces nos comportamos a diario en cuanto a nuestro hacer. Son 3 puntos que vamos a compartir hoy. Uno, ya lo hablamos, usamos el nombre de Dios en vano. El segundo punto es que nosotros mentimos. Sí, mentimos. Como cristianos, como seres humanos, como no cristianos, mentimos. Pero tenemos que reflexionar, poner atención, ¿por qué mentimos? ¿A qué lo hacemos? ¿Qué nos conlleva esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos rompiendo? Sí, yo sé que son muchas preguntas, pero la idea es que usted analice, al igual que yo lo he hecho, y le pido al Señor que por medio de este estudio, su Espíritu Santo transforme y ayude a nuestra mente y nuestro corazón a entender lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. Mentimos, hermanos. Usted dirá que ¿qué? Yo. En Levítico, en el libro de Levítico, tenemos un recordatorio. Levítico 19:11 nos dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Pues pero hermano, yo no robo, yo no engaño, yo no miento. Ya se había colocado dentro de los preceptos en el Antiguo Testamento para que se cumplieran estas normas y leyes de comportamiento social. Pero sobre todo, respetar realmente el nombre del gran yo soy, que es Jehová, Dios. Jesucristo habló sobre esto, enseñó sobre esto. Dios en repetidas ocasiones habló con el pueblo de Israel por medio de profetas, sacerdotes, ministros. En el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Y nosotros seguimos haciendo lo que nos place, lo que nos gusta o lo que no nos gusta hacer. Los hombres de aquel tiempo, dice la palabra si usted la estudia, habían clasificado meticulosamente estas circunlocuciones según el grado de su legitimidad. Y los que conocían estas sutilezas y podían engañar a sus compañeros con fórmulas juramentos válidas en apariencia, muchas veces se engañaban con este procedimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, decir, hermano, sí, vamos a cerrar ese trato. Cuando resulta que el trato ya viene para realizarse, decimos, no, hermano, mira, estuve analizando, conseguí, vi que el precio era más alto, si lo quieres te lo subo. No hay compromiso, no hay palabra, entonces estamos mintiendo. En Salmos capítulo 4, versículo 2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis y buscaréis la mentira? Y decimos nosotros, pero ya va, hermano, ¿por qué se está lanzando eso? No es un insulto, no es un regaño, es que reflexionemos porque he observado que aún dentro de nuestro ambiente practicamos esto. Muchas veces imitamos este comportamiento en la casa, en el trabajo y hasta en la misma iglesia. Sí, hermano, no pongan esa cara, en la misma iglesia. Nosotros nos comportamos de manera incorrecta muchas veces. Un ejemplo sencillo, rapidito, algo reciente que ha sucedido en la iglesia. Cuando le decimos a un hermano, cuente conmigo para eso en el nombre del Señor y lo haremos. ¿Y qué sucede en realidad? No aparece el hermano, no se realiza la actividad o el objeto que se iban a hacer, la función de lo que iban a cumplir, no se realiza.
Solo contamos con el apoyo del Señor Jesucristo, dice el hermano que le echan el carro, ¿verdad? En Jeremías 7, versículo 8 dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Esta palabra también, este versículo, tenemos que escucharlo y analizarlo. Confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Muchas veces sabemos que la persona que nos está diciendo las cosas nos está mintiendo, pero nosotros no comemos el cuento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad, hermano? Mateo escribió palabras del Señor Jesucristo que dicen, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. ¿Por qué es más importante? ¿Por qué? ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo? ¿O quién santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, continúa diciendo, el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Mateos 23, 16 al 22. Entonces, son palabras duras las que dice el Señor en esta oportunidad. Pero al parecer necesitamos que Él nos corrija duramente para sentirnos amados. ¿Cómo es esto? Quiere decir que si no estamos llevando alguna carga, lucha o prueba o tribulación, no nos sentimos amados. Su palabra ha sido dada para que estemos gozosos, alegres, disfrutando, compartiendo la gran comisión. Pero nos estamos comportando de una manera que no es. Sí, dentro de la congregación tenemos personas que están trabajando, obrando, se dejan guiar del Señor. El Espíritu Santo les ayuda. Tenemos buenas enseñanzas, buena educación, pero nuestro comportamiento deja mucho que decir. Individualmente me refiero, no como congregación. Gracias al Señor nuestra congregación trabaja, hace la labor social, hace muchas otras cosas, pero hay otras funciones que no estamos haciendo, como ser reales, ser sinceros y honestos con el Señor y con nosotros mismos. El otro punto que tenemos es que nos comportamos con doble ánimo. Doble ánimo, sí. Dice así la palabra, en la misma carta de Santiago tenemos esto. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago capítulo 1, versículos 7 y 8. Un ejemplo clarito. Nos ha pasado y ha sucedido recientemente. Tomemos nuestro ambiente, que es la iglesia en este momento. Cuando hay que reparar algo en el templo, muy sencillo, yo voy, pero no aparece nadie. O mira, el viernes hay que reunirnos para orar. Sí, yo voy, pero llega el día y no apareces. Santiago afirma en el principio que ha estado siguiendo el progreso de algunos de sus lectores, que han estado desviándose de la verdad, como hemos visto por los problemas en la iglesia de la época. Esta frase se usa para serios alejamientos, quiere decir se están extraviando. Y al parecer muchas veces sucede así con nosotros. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermano, pero es que lo que pasa es que aquella vez, usted sabe, y tratamos de colocar excusas que no ayudan en nada. Recordemos que al principio de este estudio dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no.
Es más fácil decir un no ahora, no puedo, no me puedo comprometer, no debo comprometerme, que decir un sí y nunca cumplir. Y ya vamos a ver por qué este punto. Nos podemos preguntar qué estamos haciendo con lo que nos ha sido entregado. ¿Qué nos ha sido entregado, hermano? Hermanas, ¿qué nos ha sido entregado? Nos ha sido entregado el misterio de reconciliar a los hombres con Dios. Nos fue dada la potestad sobre demonios y enfermedades, el ser testigos del Señor y anunciar las buenas nuevas, para empezar en algunos puntos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Dice la palabra también, en un libro que a mucha gente no le gusta, pero hay que leerlo porque es palabra viva. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15. Sí, hay muchas personas que están activas, pero hay otros que hay que activarlos. ¿Cómo guiarlos? ¿Cómo dar un ejemplo? Y a eso me refiero. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los que vienen entrando, para los que están afuera, pero nos comportamos dentro de las cuatro paredes en las que nos encontramos de una forma y damos otra cara en otro lado. Hermano, sí, esto es duro hasta para mí, porque yo tengo que corregir muchas cosas. Y espero que el Señor por medio de esta palabra me permita poder ser ejemplo y corregir lo que debo corregir. En Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, si hemos nacido de nuevo, entonces comportémonos de acuerdo con nuestra nueva naturaleza. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Esta palabra me impactó porque con esa palabra me recibió alguien en la iglesia cuando yo llegué hace un tiempo y no me permitió decir, explicar, hablar, decir, sino me dijo, me dio y esas fueron las palabras que el Señor colocó en su boca y me fortalecieron hasta el día de hoy donde me encuentro. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces comportémonos de esa manera. Hermanos, decimos ser discípulos de Cristo. Pero entonces un discípulo de Cristo no debe comportarse de esta manera. Un discípulo de Cristo no puede recurrir a sutilezas, a verdades a medias, medios astutos para prevalecer y quedarse en algún largo cargo o posición, adulaciones o hipocresías. Dios le ha impuesto la obligación de decir la verdad siempre en todas las circunstancias. ¿A quién? A usted y a mí como discípulos de Él. Jesús se pronunció claramente contra este falseamiento de la verdad y este abuso escandaloso de la santidad de Dios. A eso vino el Señor, a denunciar, a revelar, a enseñar, decir claramente que estamos cometiendo un grave error. Pero a veces las cosas cotidianas nos dejamos envolver lo que está haciendo, lo que está sucediendo, lo que está pasando, que se va a acabar el mundo con una guerra nuclear, que va a suceder esto, que va a suceder aquello. No podemos preocuparnos por lo que no está sucediendo. Debemos abocarnos y enfocarnos en lo que sí realmente está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que nosotros no nos estamos comportando como el verdadero y real pueblo de Dios. No lo digo por la iglesia, lo digo por nosotros como individuos. Santiago, capítulo 5, versículo 12. En esta parte yo creo que Santiago no quiso promulgar públicamente ninguna ley general obligatoria, como tampoco lo quería Jesucristo cuando vino. No pretende obligar al cristiano a abstenerse de jurar, cuando el juramento está justificado por la necesidad de llegar a conocer la verdad. Lo que quiere es advertir que el cristiano, nosotros, tenemos la obligación, tiene la obligación de decir la verdad siempre y en todas partes. De renunciar a cualquier clase de artificio o de recurso y de no usar la santa autoridad de Dios para conseguir sus propios fines. Jesús dijo que todos serán juzgados por toda palabra. En Mateo 12:36 aparece eso. Toda palabra debe ser verdadera. Todo debe ser abierto y honesto.
Como Dios oye todas las palabras, para los cristianos debe ser como que si todas sus afirmaciones fueran o fuesen un juramento hecho delante de Dios. Hermano, termino con esto. En Primera de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, ay Dios, lo hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. No lo digo yo, está escrito. Dios me les bendiga. Que el Señor use esta palabra para bendición de cada uno de nosotros.